aquellos que primero habían accedido al cuerpo eran los que podían elegir a qué balneario iban. Obviamente, iban a elegir el balneario con mayor número de agüistas, porque iban a cobrar por papeletas. Pero los últimos que accedían al cuerpo, los más jóvenes, estaban al final de ese escalafón, era de antigüedad, con lo cual podían ser los más inteligentes, los mejor preparados, y sin embargo les tocaba elegir aquellos balnearios que iban quedando, que eran los que prácticamente no tenían ningún bañista, con lo cual no iban a ganar nada y a veces les tocaba poner dinero, porque tenían que desplazarse a un sitio en el cual no iban a encontrar ningún tipo de emolumento que les compensase de los gastos. Me parece esto importante porque nos va a permitir comprender lo que sucedió en Berín. Para eso vamos a intentar hacer una cronología. La cronología de este cuerpo de médicos directores se inicia en 1816, precisamente con esa Real Orden de Creación del Cuerpo. En 1817 existe el primer reglamento y posteriormente habrá otra serie de reglamentos para los baños. Sin embargo, aparece aquí una figura que debo mencionar. Si nos encontramos con que solamente los balnearios más concurridos permiten obtener unos emolumentos dignos, los que estaban al final y les tocaba elegir pequeños balnearios, en ocasiones se iban a declarar como excedentes. Preferían esperar a que fuesen falleciendo los médicos más antiguos y pudiesen ir subiendo dentro de ese escalafón y poder tener opción de ir a un balneario más concurrido. Bien, mientras tanto, había que cubrir esas plazas que quedaban vacantes. ¿Cómo se hacía si no se cubrían con médicos del cuerpo? Pues había que recurrir a otros médicos, lo que fueron los médicos interinos. En 1868, con 6 años de interinidad seguida en un balneario, se podía ser director del mismo. Pero cuando llegó el reglamento de 1868 con la Sextembrina, con la Revolución, pues dijeron que eso no era así, quedó sin efecto y más adelante en el 73 pues es cuando volvieron algunos a recuperar esa plaza que habían ganado de esta forma bastante atípica. Si cuento esto es porque esto sucedió también en Berín. Los primeros interinos, es decir, cuando ningún médico del cuerpo de médicos de baños quería venir a Berín, nos encontramos con que en las temporadas del 60 y 64, estoy hablando obviamente de Sousas, y del 65 al 73 vinieron Ramón Delgado y Mariano Carrero y Ulloa, de los cuales hay memorias aquí. Mariano Carrero y Ulloa y Ramón Delgado no eran médicos del cuerpo en esas fechas, eran médicos directores interinos, no habían pasado ninguna oposición. Cuando se establece el escalafón es cuando, en el año 77, es cuando hay que intentar incorporar a esas personas que habían tenido interinidades durante muchos años, como era el caso que hemos visto aquí de Mariano Carrero y Ulloa, del 65 al 73 como interino en Sousas. Bien, eso llevó a crear un escalafón de médicos directores, a suspender las oposiciones porque ya eran demasiados médicos directores y en el año 87 dijeron que el cuerpo solamente podía tener 100 plazas. Quedó constituido de esa forma. Bien, en esos momentos, aquí en Berín, nos vamos a encontrar con una serie de médicos directores, en este caso ya propiamente médicos directores pertenecientes al cuerpo, y entre ellos nos vamos a encontrar una figura probablemente de los mejores médicos directores. Manuel Fernández Salgado había estudiado en Santiago de Compostela, hizo la oposición en el año 1877, por tanto, oposición, sacó el número 3 de esa oposición y eligió precisamente venir para acá.
para Berín. En el año, en el 78, sin embargo, fue su último año. Decidió irse para Arechavaleta, pero no llegó a ocupar la plaza porque falleció en Bayona, que es donde vivía habitualmente, falleció en ese año. Lo sustituyó en esos momentos Mariano Carrero y Ulloa, que sí llegaba ya como médico director del Cuerpo de Médicos de Baños, precisamente por ese sistema de haber tenido tantos años de interinidad. Y estuvo aquí del 80 al 87. Una temporada que debió ser conflictiva porque el balneario estuvo cerrado casi todo ese periodo. Pero, sin embargo, nos encontramos con que él mantuvo pues su polémica intentando mantener la actividad. Después de él nos encontramos con nuevos médicos que no eran del Cuerpo de Médicos de Baños, interinos, y finalmente Felipe Isla. Felipe Isla, que en este caso pontevedrés, había estudiado también en la Universidad de Santiago. Eso nos va trazando un perfil en el cual, pues bueno, se van a valorar una serie de cosas. No solamente el número de concurrentes, sino también poder estar cerca de la tierra, cerca del lugar donde se sabe que se tiene una cierta seguridad y se van a poder ejercer también otra serie de trabajos como médicos y no solamente el de médicos de balnearios. Con lo cual, aunque la concurrencia no compense, pueden compensar otras cosas. Felipe Isla, sin embargo, acabó por irse a Madrid después de pasar más de 20 años como médico de baños en diferentes balnearios de Galicia. Aquí quería traer esta gráfica precisamente para señalar cómo el balneario de Berín, que es el que vemos en el extremo, pues en esos momentos siempre había estado en un nivel que aquí es el tercero prácticamente, después de Carballino y Cortegada. Su concurrencia no era muy numerosa, en torno a los 400 bañistas, lo cual no es mucho para un balneario, pero era una concurrencia estable. En 1887 nos vamos a encontrar otro cambio importante y es la aparición de lo que conocemos como los médicos directores supernumerarios. Voy a intentar explicarlo. En la oposición de 1887, oposición en la que había entrado Felipe Isla, al que hemos visto hace un momento, resulta que fue tal la presión por parte de aquellos que querían pertenecer al Cuerpo de Médicos Directores de Baños, que aunque ya estaban cubiertas las 100 plazas, se decidió que se creaban 32 nuevas plazas de lo que se conoció como médicos directores supernumerarios. No iban a ser médicos del cuerpo, iban a ser supernumerarios, pero iban a tener algunos de los derechos e iban a ofrecer una flexibilidad porque podían permitir que los propietarios eligiesen entre ellos. Entre los supernumerarios que vinieron aquí, vemos que lo he titulado los supernumerarios que ya no eran. ¿Por qué? Porque obviamente en ese escalafón de 100 plazas, cuando se iban produciendo fallecimientos y vacantes en el cuerpo, los supernumerarios, por orden, iban ascendiendo al cuerpo. ¿Qué sucede? Que estos que entraron como supernumerarios, cuando llegaron a Berín, ya no eran supernumerarios, ya pertenecían al cuerpo. Esto tiene cierta importancia, porque nos habla de que Berín estaba siendo escogido por médicos del cuerpo, y no por médicos, digamos, del rango más inferior dentro del escalafón. Algún predicamento, algún interés existía en el balneario. ¿Quiénes entraron? Pues 3 figuras muy importantes y de gran relieve. Y veremos que hay figuras que van a tener un papel destacado en la hidrología. El primero de ellos estuvo solamente un año, era un valenciano, Joaquín Aleixandre, pero Aleixandre fue una figura por sus publicaciones en hidrología. Aleixandre
fue el que creó un compendio de legislación balnearia, el que hizo un mapa balneario de España en el año 1903, el mismo año que creaba una guía, fue quien la coordinó, que se le dio como regalo a los participantes en un Congreso Internacional de Medicina que se celebró en Madrid. Pero tal vez la figura, el año 1896, pues resulta que ya no estaba Aleixandre. Aleixandre había conseguido hacer un trueque porque Luciano Courel había conseguido plaza en Graena y a Joaquín Aleixandre le interesaba Graena, de manera que hizo la permuta con Courel. Y Courel le interesaba muchísimo más venirse para acá, porque era de Orense. Y como era de Orense, pues estaba en su tierra, se vino para acá y fue uno de los médicos más significativos en el balneario. Estuvo hasta el año 1902 como médico director, escribió varias memorias y es, por tanto, uno de los médicos que además, al igual que Aleixandre, participó y mucho en intentar crear reformas en los balnearios. En 1902 se creó una comisión para reformas de los balnearios en toda España y Courel fue uno de los que estuvo en esa comisión. Claro, sobre Berín habló mucho de todas las reformas que había que realizar en Sousas y sobre todo en Caldeliñas. Es interesante esto, porque además, como médico emblemático, me parece que tal vez, y eso lo podrá decir Javier, sus memorias son tal vez las más significativas. De hecho, su memoria de quinquenio, cada 5 años tenían que presentar una especie de topografía médica de la zona. Su memoria de quinquenio de Berín fue premiada por la calidad que tenía. Además, Courel fue probablemente de los que más relación tuvo entre lo que se hacía en el balneario y lo que era su práctica habitual como médico. Si nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un Aleixandre que lo que hacía era oftalmología, poco tiene que ver con lo que se hacía aquí en el balneario. Pero, sin embargo, Courel se dedicaba fundamentalmente a la urología, con lo cual todos sabemos, pues, bueno, el papel de las aguas de Sousas para cualquier enfermedad y especialmente para las litiasis, pero para todo lo referente a la uropatología. Leoncio Bellido y Díaz era navarro, había estudiado en Madrid, su vinculación fue escasa y solamente estuvo aquí 2 temporadas. Lo que sí podemos ver en estas gráficas es que se mantiene más o menos una concurrencia estable. Los primeros años del siglo XX fueron años buenos para la concurrencia y para la vida en Berín. Vemos que se llega a 600 entre Sousas y Caldeliñas y Vilasa, pero poco a poco va a haber una decadencia especialmente para Sousas, que viene a tener un relevo con Cabreiroa, pero decadencia al fin y al cabo. Y esa decadencia también se va a notar en los médicos. No al principio, porque en 1893 llegaron nuevos supernumerarios y estos llegaron, eso sí, como supernumerarios. Por tanto, algo nos están hablando de la decadencia. Ya no eran médicos del cuerpo, ya no llegaban como numerarios, llegaban como supernumerarios, pero significativos. ¿Por qué? Porque a Sousas llegó Camilo Pintos. Camilo Pintos era de las personas con mejor formación que existieron. Había sido, bueno, de Santiago, había estudiado, claro está, en la Universidad de Santiago, premio extraordinario a fin de carrera y con una trayectoria impresionante. Además, lo digo como curiosidad y como anécdota, de él hablaban bien todos los médicos del cuerpo. Algo bastante insólito, pero sin embargo, de él hablaban todos bien. Sin embargo, a
a Cabreiroa, quien va a llegar es Sixto Botella, y Sixto Botella tiene una trayectoria muy diferente, viene de Valencia y de hecho va a estar 2 temporadas y no tenemos más noticias sobre él. Bien, este tipo de sistema en el Cuerpo de Médicos de Baños va a pasar por muchos cambios, y entre los cambios que nos vamos a encontrar va a ser que ante la presión de médicos que quieren dedicarse a las aguas mineromedicinales, se va a crear, para satisfacer en buena medida, un cuerpo de médicos directores de aguas mineromedicinales de ultramar en el año 90. Poca vista tuvieron. Ya sabemos que en 8 años iba a estar liquidado el imperio y las colonias. Bueno, pero claro, también esto es más significativo de lo que dije al principio. Con 8 plazas que crean, no se va a satisfacer mucho la demanda, pero sí que se va a poner en unos puntos muy convulsos a unos médicos directores que van a estar en centros neurálgicos como para establecer esas funciones de control. No tuvo éxito y al final, en 1899, decidieron unificarlos a todos en un único cuerpo. Un cuerpo unificado con los supernumerarios y los que venían de ultramar. Pues bien, se consigue esa unificación y claro, cada vez que hay una unificación y sigue habiendo una demanda, hay que crear otra alternativa, muy similar a la de los supernumerarios. En 1903 crean un cuerpo de médicos de baños habilitados. Otra vez lo mismo, una solución similar para no conseguir satisfacer a nadie. Bien, de estos médicos habilitados, pues tanto en Sousas como en Cabreiroa tuvimos un largo elenco. Creo que esto es una aportación pues también original. Yo admiro mucho todo el trabajo que ha hecho Luis Alonso y su equipo en el estudio de los balnearios gallegos, y precisamente en esa obra magnífica, O Lecer das Augas, es una obra en la cual dedica una parte muy importante a los balnearios de Verín. Pues bien, sobre esa yo creo que añado más médicos directores porque he visto literatura complementaria a la que él había analizado, y precisamente por esto todo este listado de médicos habilitados y médicos interinos. Bien, de los que cito aquí como habilitados, hay uno que sin duda pues conocerán muchos de ustedes, que es Antonio Novo Campelo. Fue catedrático de farmacología y fue una figura sumamente importante en el balnearismo gallego. Sus conocimientos sobre hidrología, sus cursos sobre hidrología hicieron de él un referente. No en estos momentos y no su presencia en Verín, que fue de una única temporada. En Cabreiroa también nos encontramos a estas figuras. Quiero resaltar que siempre van siendo para una temporada, 2 temporadas, de forma muy escasa. La concurrencia no acaba de retener aquí a ningún médico como para que pueda estar un periodo largo. Siempre buscan mejores destinos, donde haya más agüistas. En 1924 se creó un escalafón de médicos habilitados y en 1925 se unía con los que existían del anterior cuerpo de médicos de baños. El mismo proceso que vimos con los supernumerarios. La concurrencia, para saber qué pasaba en esa década de los 20 y hasta prácticamente la Guerra Civil, nos encontramos con que hay ahí un repunte en el año 26, en el cual Verín es un lugar con 3 balnearios funcionando y que tiene un número de agüistas que vemos que supera los 1000, y después una decadencia que prácticamente remonta un poco en el 34, pero como sabemos la Guerra Civil acabaría con cualquier expectativa de recuperación balnearia. En ese cuerpo unificado
con los habilitados y con el cuerpo anterior, nos vamos a encontrar que optan por el balneario de Sousas una serie de médicos directores. Tal vez el de ellos, el más emblemático, será Clemente Silleruelo, es el que hace un periodo, una estancia más larga en el balneario, pero sin embargo quería reseñar también a Laureano Lotero porque fue una figura muy destacada en las luchas que habían tenido los médicos habilitados. Sin embargo, en Cabreiroa solamente llegaron interinos. No hubo ninguno de los médicos ni habilitados ni de ese cuerpo. A partir de 1920 todos van a ser interinidades. Nadie quería cubrir Cabreiroa de los médicos de ese cuerpo y tenían que ser, por tanto, otros médicos que para una temporada eran nombrados y cubrían esa plaza. En el año 32 se suprimió el cuerpo de baños. En la República se va a recoger lo que estaban solicitando en esos momentos los propietarios, y aparte de eso se va a considerar que cualquier médico podría recetar aguas mineromedicinales. La supresión del cuerpo va a ser impugnada y finalmente el Tribunal Supremo en el 35 va a dejar sin efecto aquella orden, pero mientras tanto se habían creado una serie de nuevas figuras. Tras la Guerra Civil se intenta recuperar las figuras de médicos en los balnearios, pero va a ser una nueva figura que ahora se llama médicos de aguas mineromedicinales, inspectores de establecimientos balnearios. Se siguen contemplando los derechos de quienes formaban parte del cuerpo y claro, en el 43 todavía no había mucho que hacer y se van a nombrar muchos interinos. No hay suficientes médicos dentro de ese cuerpo que estaba casi extinguido. Así nos vamos a encontrar con una serie de interinidades en los tres balnearios respecto como aparecen, por tanto aparece Fuente Nueva, no Fontenova, y serían estos tres, de los cuales no tengo ninguna información, porque habitualmente de los interinos no podemos tener información alguna. Luego vinieron las oposiciones en los años 44 y 46, y llegamos a tener